Buenas noches, hermanos y amigos. Vamos a hacer un pequeño compartir de la palabra de Dios, del Evangelio de Marcos, siguiendo la secuencia que hacíamos en los servicios de los días viernes. Así que les invito a que vayamos a la palabra de Dios y con temor y reverencia la leamos. Les invito a que leamos Marcos capítulo 2, versículos del 18 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Oremos para poder hacer este pequeño compartir encomendándonos a Dios. Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos, porque tú eres sabio, tú eres justo y tú eres veraz, porque tu palabra nunca falla, Dios, porque tu palabra nos sustenta, nos guarda, nos ayuda, nos sostiene. Oh bendito Padre, fortalécenos en ti y enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, oh Dios, porque te necesitamos. Somos pueblo tuyo, Padre, somos pueblo tuyo. Te pido, Dios, que en esta noche seas tú iluminándonos por tu santa palabra, para que en ella encontremos el consuelo para nuestras almas, que nos fortalezcas en estos tiempos difíciles, Señor, de separación a causa de la cuarentena, Padre, y que seas tú ayudándonos y esforzándonos en ti para que hagamos tu bendita, preciosa y santa voluntad. Gracias, Señor, por tu divina palabra que tú nos has dado a nosotros, tu iglesia, tu amada iglesia. Bendito Dios y Rey del cielo, gracias por todo. Ayúdanos y esfuérzanos en hacer tu preciosa voluntad. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. A ti nos encomendamos en el nombre de tu Hijo, nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Marcos, el evangelista, en su evangelio nos ha venido hablando acerca de quién es Jesús. Pero él nos habla de Jesús no como una figura ajena a las personas. Mateo nos mostró a Jesús como el rey que había sido prometido desde tiempos ancestrales, desde hacía mucho tiempo. Ahora Marcos nos muestra a Jesús como ese rey prometido, sí, pero lo muestra como ese hombre que ha venido a servir. Nos muestra que él no es un rey como son los reyes de este mundo, que les gusta sentarse y enseñorearse sobre los demás, sino que es un rey que ha venido en humildad para servir a otros, porque él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Él es el Hijo de Dios, pero también es el siervo de Dios, es el siervo sufriente que está dispuesto a hacer todo para obedecer a su Padre que está en el cielo. Su autoridad divina fue demostrada, fue testificada por el Padre y por el Espíritu Santo el día que él fue bautizado. Y su autoridad fue impuesta sobre el diablo, sus reinos y sus súbditos, su reino y sus súbditos, cuando el Señor, con su gran poder, vino y anunció el evangelio del reino y pudo rescatar a personas que se encontraban bajo la esclavitud del pecado del diablo y traerlos a su reino. Él ayuda a todas las personas que vengan a Él. Él no rechaza a nadie, que venga a Él con un corazón contrito y humillado, que venga a Él con una actitud sincera de seguirle. Sabemos de Él que hacía muchos milagros. Todos normalmente en Semana Santa o en otras épocas así se presentan películas de Jesús y siempre se enfatizan sus milagros. Y eso es obvio porque los milagros son los que más venden y eso es lo que se busca promocionar, pero en realidad que ese no era el objetivo de su ministerio. El objetivo de su ministerio, ¿cuál era? Como ya dijimos, servir
y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a traer la salvación. Esa era la prioridad de su ministerio. Su ministerio consistía en salvar a las personas de la condenación, de la ira de Dios. Él tenía un propósito que cumplir y él caminaba en pos de ese propósito. Por eso, como hablábamos los viernes anteriores, veíamos que el Señor llamó a Leví, no solamente a Leví, sino a personas como Leví, que eran de muy mala fama, personas que estaban mal vistas dentro de su sociedad, personas que eran considerados ladrones. A estas personas llamó el Señor. Él los llamó al arrepentimiento y estas personas pudieron conocerle. Pero aquellos que no pudieron conocerle, ¿quiénes fueron? Aquellos que se creían buenas personas, aquellos que no se reconocían a sí mismos malos. Y los que encabezaban esta lista, ¿quién creemos que eran? Pues los religiosos del tiempo del Señor. En la Biblia se nos muestran a los fariseos como los principales en este ámbito. Los fariseos eran la secta dominante entre el judaísmo de su tiempo. Eran los que más estaban en contacto con la comunidad. Eran ellos quienes, a causa de las obras que ellos hacían, se consideraban a sí mismos buenos. Se consideraban que no tenían necesidad de arrepentirse. Se consideraban que ellos eran buenas personas y que de hecho Dios estaba obligado a recibirlos en el cielo con los brazos abiertos y decirle: aquí está mi hijo que hizo todo lo que le mandé, entra. Ellos se creían así, aunque en realidad no seguían las leyes de Dios, sino las leyes que ellos mismos habían inventado. No eran las leyes que estaban escritas en la palabra de Dios, sino que eran leyes de hombres. Y es en este contexto, y después de que el Señor llamó a Leví y cenó con pecadores para predicarles el Evangelio, que nos coloca Marcos en su Evangelio. Aunque leímos todo el pasaje de Marcos 2, del 18 al 22, en esta ocasión, en este pequeño compartir, simplemente vamos a ver el versículo 18, que dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahora, como ya les he venido diciendo, existe este conflicto entre estas personas religiosas, estos fariseos y sus discípulos, que creyéndose buenos, creen que por todas las cosas que ellos hacen se van a ganar el cielo. De hecho, ellos piensan que por ayunar se van a ganar el cielo, porque esa es una de las tradiciones que a ellos les habían sido enseñadas. Pero ellos no eran los únicos que estaban allí, porque Marcos hace algo, menciona a otro grupo de personas. ¿Quiénes son este otro grupo de personas? Porque se nos habla de los discípulos de los fariseos, pero también se nos menciona a los discípulos de Juan. ¿Quiénes son los discípulos de Juan? Los discípulos de Juan son los discípulos de Juan el Bautista. De hecho, Marcos no es el único que narra este acontecimiento. Este pasaje aparece en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Mateo se enfoca exclusivamente en los discípulos de Juan y Lucas se centra en los fariseos. Pero aquí vemos que Marcos nos habla de que participantes de ambos grupos, discípulos tanto de Juan como de los fariseos, estaban allí. Ahora, la presencia de los discípulos de Juan, apoyando a los fariseos en lo que estaban haciendo y diciendo, es sorprendente, tomando en cuenta el testimonio que Juan había dado acerca del rey. Recordemos quién era Juan. Juan es el precursor del Mesías. Él es el heraldo que había de venir antes para preparar el camino del rey. Porque pensemos en esto. En ese tiempo, como ya habíamos dicho cuando hablábamos acerca de esto, cuando un rey llegaba a un reino, antes de él iba un precursor, un heraldo, que anunciaba a todo el mundo que el rey se acercaba y les decían que tenían que prepararse, porque no podía ser que el rey llegara y nadie supiera que él venía. Así que antes de él iba un vocero que anunciaba a todos la llegada del rey.
Les anunciaba, aquí viene el rey, preparaba el camino, sabían piedra, la quitaba, limpiaba el camino, quitaba todo aquel estorbo, preparaba a las personas, anunciándoles para que se alistaran y salieran a recibir al rey de la mejor manera posible. Así pues, cuando el rey prometido habría de llegar, Dios envió antes de él a su precursor. Este precursor fue Juan el Bautista. Él bautizaba a los hombres en arrepentimiento. Él los bautizaba para el arrepentimiento de sus pecados, porque con un corazón no arrepentido no podrían aceptar al rey que habría de llegar. Para poder presentarse delante de él, debían presentarse en humildad, debían presentarse con un corazón arrepentido. Por eso Juan los bautizaba en arrepentimiento. Pero entre todas esas personas a las que Juan bautizó, el mismo rey apareció delante de él y también le pidió que le bautizara. Como ya habíamos visto antes, cuando esto pasó, el Padre y el Espíritu Santo, las otras dos personas de la Trinidad junto al Señor Jesús, el Padre dio testimonio de que Él era su Hijo, pues todos escucharon su voz que decía, este es mi Hijo amado. Y también vieron la señal, vieron al Espíritu de Dios descender sobre Él en forma de paloma. Así que se veían discípulos de Juan allí ese día. Todos ellos tendrían que tener claro lo que Juan tuvo claro ese día, que ese era el rey que él estaba anunciando, que ese era el rey que había sido prometido. Entonces uno se pregunta por qué los discípulos de Juan cuestionaban al Señor. Si él era el rey al que ellos esperaban, deberían seguir todo lo que él dijera, sin cuestionarle. Bueno, hay muchas razones por las cuales esto puede ser. Quizás lo más común es que estos discípulos ignoraban lo que Juan había dicho. Juan ministró a muchas personas en el desierto, pero quizás no todos estaban presentes el día que el Señor fue bautizado. Quizás no todos ellos sabían quién era Él. Esa es una posibilidad y eso lo sabemos porque por lo menos si nos damos a la tarea de leer Hechos 19, los primeros versículos, veremos que 30 años después de estos acontecimientos, el apóstol Pablo se encuentra con discípulos de Juan el Bautista que no sabían quién era Jesús, que simplemente habían recibido el bautismo de Juan, pero que no sabían del bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos que es natural pensar que habían discípulos que no sabían quién era el Señor. También es posible que algunos de estos discípulos estuvieran movidos por celos hacia Jesús. Quizás no sentían una rivalidad personal hacia Él, pero no les simpatizaba el hecho de que las personas empezaran a seguirlo más a Él que a Juan el Bautista. Recordemos que Juan mismo dijo en una ocasión que era necesario que Él creciera, el Señor, y que Él, Juan el Bautista, menguara, se hiciera menos para que Él pudiera ser hecho más. Quizás estos discípulos no escucharon eso de Juan, quizás simplemente se lo guardaron y quizás tenían sentimientos encontrados con el Señor. Además, para ese tiempo, aunque no se nos ha dicho en el Evangelio de Marcos hasta este momento, Juan el Bautista se encontraba en prisión, lo cual significa que no estaba allí disponible para corregir la ignorancia equivocada de sus discípulos. No estaba allí para corregirles. Además, cabe aclarar lo que ya dije antes. El bautismo de Juan era un bautismo en arrepentimiento, un bautismo que significaba un renovado compromiso espiritual. Los que se bautizaron en el bautismo de Juan eran personas que estaban deseosas de volverse del pecado para prepararse para la llegada del rey que habría de venir. Después de ser bautizados por Juan en el desierto, quizás algunos regresaron a sus casas y continuaron con sus vidas. Y es allí donde los fariseos fácilmente podrían atacarles. Porque, ¿qué vemos allí? Que después de esto, ellos querían alejarse de sus malos caminos y acercarse a Dios. Y en su contexto cultural, las personas que más fácilmente podrían acercarlos a Dios
en su ignorancia quizás, siguiendo lo que todo el mundo hacía en su tiempo. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Entre los fariseos y los saduceos, otra de las sectas de ese tiempo, los fariseos eran los que pasaban más tiempo con el pueblo, eran los que influenciaban más al pueblo, así que eran los que más se relacionaban con el pueblo. Así que si estas personas querían agradar a Dios y veían que los fariseos supuestamente agradaban a Dios, aunque vemos a lo largo de todos los evangelios que en realidad lo que hacían eran actos externos de hipocresía, simplemente para aparentar, pero no para querer agradar a Dios genuinamente. Quizás algunas de estas personas, algunos de estos discípulos de Juan fueron seducidos por lo que ellos enseñaban y también se pusieron a practicar todos los ritos que ellos decían, aunque ya eran común que ellos lo hicieran entre ellos porque era algo con lo cual habían crecido, era lo normal en su tiempo, era lo que desde pequeños sus papás les habían enseñado. Así que era lo normal que estas personas pensasen de esta manera. Ahora, esto solamente son especulaciones. En realidad no podríamos saber cuáles eran las razones específicas por las cuales los discípulos de Juan salieron con los fariseos en esta pregunta. No lo sabemos. No podríamos saberlo. Pero lo que sí vemos claramente por la misma pregunta es que tanto los discípulos de Juan como los discípulos de los fariseos seguían este tipo de ritos. ¿Y qué tenemos ahora? El contexto en el que estamos actualmente. El Señor Jesús había cenado con pecadores, había compartido un banquete en la casa de Leví, en la casa de Mateo, un recaudador de impuestos. Eso ciertamente despertaría serias dudas a los discípulos de Juan acerca de la conducta del rey. Pero además vemos que los fariseos ciertamente aprovecharon esa ocasión. La pregunta que ellos hicieron no expresa precisamente un deseo de información como si fuera un acto de ignorancia, sino más bien lo que indica es un reproche hacia lo que el Señor está haciendo. Está permitiendo que sus discípulos no sigan los ritos que ellos con tanto esfuerzo y esmero han seguido. Para los fariseos, estos ritos eran de vital importancia. De hecho, lo que es el ayuno, la oración y la limosna eran expresiones comunes de piedad entre ellos en su cultura. Y además era común realizarlas en público. Así los fariseos aprovechaban de esto para aparentar delante de la gente y que cuando fueran pasando la gente les aplaudiera y dijera: ¡Ah, ahí va el fariseo! ¡Wow, qué persona tan santa! ¡Mira, ayuna! Y da limosna, y mira cómo ora. Oh, wow. Eso era lo que a ellos les gustaba, ser vistos en las calles, para que las personas les alabaran. En el Sermón del Monte que el Señor da en Mateo, los capítulos del 5 al 7, especialmente en el capítulo 6, vemos cómo Él mismo reprocha esto. Pues Él mismo dice que estas acciones, estos actos de adoración a Dios, el ayunar, el orar e inclusive el dar limosna, debían hacerse en secreto, sin hacer ningún alarde de ello, para honrar a Dios y no a las personas que los estaban viendo. Los fariseos estaban totalmente repletos de este deseo de jactarse, de creerse más que los otros. Tal era su creencia acerca de esto, que ellos hacían más de lo que Dios demandaba en su palabra para ellos. La ley, ¿qué decía? Que ellos debían ayunar una vez al año. Debían hacer un ayuno al año. Pero los fariseos no hacían un ayuno al año, no, porque ellos eran personas súper santas. Si eran personas súper santas, si eran personas buenas, no podían hacer un simple ayuno al año y ya. No, ellos debían hacer ayuno 2 veces por semana. Los lunes y los jueves hacían ayunos. Así pues, ellos hacían ayunos 2 veces por semana. Pero eso no era lo que se les había mandado. El ayuno no debía ser algo litúrgico, que debía hacerse cada tanto tiempo, porque eso no consistía. Si leemos el texto que habla acerca del ayuno,
En Levítico 16, versículos del 29 al 31, vemos que dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Así pues, los israelitas, el día de la expiación, debían afligir sus almas. Tal era el acto de esta aflicción que ellos hacían, que debían abstenerse de comer, haciendo de este el único día que se hacía un ayuno obligatorio. Porque lo que se suponía en el día de la expiación era que ellos debían lamentarse por el pecado a tal punto que no quisieran comer. Es decir, su ayuno era causa del hecho de que ellos no se sentían tan mal, o debían sentirse tan mal por sus pecados, que no tendrían hambre, no tendrían deseos de comer. Así pues, este es el único ayuno obligatorio que encontramos allí. Obviamente la Biblia menciona muchos otros ayunos, como el de Esther, el de Daniel, el de David, etc. Pero esos ayunos no eran obligatorios, eran voluntarios. ¿Y con qué se relacionaban estos ayunos? Con el dolor y la tristeza por el pecado, y con la búsqueda sincera de una comunión con Dios, Los ayunos motivados por el deseo de alardear delante de otras personas, como hacían los fariseos. Este tipo de ayunos, ¿qué eran? Eran ayunos falsos, eran ayunos hipócritas. De manera que el hecho de que ellos hubieran añadido reglas que la palabra de Dios no mandaba, demostraba que en realidad el problema que ellos tenían con el Señor no consistía en el hecho de que Él estuviese quebrantando la ley de Dios, sino de que Él estaba quebrantando los mandamientos que ellos mismos se habían inventado. Ellos estaban quebrantando los mandamientos, Jesús estaba quebrantando los mandamientos que ellos habían inventado. Por eso se sentían ofendidos. Y como los discípulos de Juan seguramente habían estado expuestos a esto y habían seguido y se habían dejado influenciar por los fariseos, y también consideraban esto un acto de adoración a Dios, también se indignaron ante lo que el Señor estaba haciendo y quisieron atacarle. Pero debemos tener esto presente, que ellos no estaban acusando al Señor por un deseo de amor a Dios o de santidad. Lo que los motivó precisamente fue que el Señor no respetaba las costumbres que ellos con tanto anhelo y ahínco hacían semana tras semana. Más adelante continuaremos viendo cómo el Señor responde ante esta acusación que ellos le están haciendo. Pero en lo que hemos visto hasta este momento, en este pequeño compartir de la palabra, vemos que lo que los motivaba a los fariseos era una actitud hipócrita y legalista, una actitud de querer ganarse el cielo con sus obras, como si por ayunar o no ayunar pudiesen ganarse la salvación, lo cual no tenía nada que ver con un amor genuino o un deseo genuino hacia Dios. Por eso nosotros, hermanos, y también amigos que nos estén viendo en esta ocasión, debemos tener un conocimiento genuino de Cristo. Debemos tener un conocimiento genuino de Dios, de quién es Él y qué es lo que Él demanda en su santa y preciosa palabra. Debemos conocerle precisamente para que no nos pase como a los discípulos de Juan, que al simplemente conocer lo básico acerca del Señor, al simplemente conocer esto tan básico, no profundizaron, no quisieron conocer más acerca de este Señor. Quizás no tuvieron ocasión, pero nosotros lo tenemos, porque tenemos la palabra de Dios.
Debemos conocer acerca del Señor, debemos conocer cada día más y más y más. Y debe ser un hambre en nuestros corazones, porque si no, terminaríamos cayendo en esto mismo y terminaríamos sucumbiendo ante cualquier mentira que cualquier persona se invente por allí. En nuestra cultura, los religiosos también siguen todo tipo de ritos y obras. Cuando digo esto, no lo digo simplemente por los católicos, sino por muchos que se hacen llamar evangélicos, que siguen todo tipo de ritos y tradiciones, sin ver si en realidad que están en la palabra de Dios. Esto no lo digo para atacar a nadie, sino simplemente porque es la palabra de Dios. Debemos conocer a Cristo. ¿Cómo puedo yo saber si un billete es falso o no? Porque conozco al verdadero. Si yo conozco el verdadero billete, cuando me den uno falso, inmediatamente podré darme cuenta, no, esto es un pedazo de papel que imprimieron por ahí. Es una vil y burda imitación. Así también, fácilmente podríamos caer en falsas doctrinas, falsas enseñanzas que no están en la Escritura, porque no conocemos verdaderamente al Dios de las Escrituras. No podemos dejarnos llevar por las palabras de otros, sino que debemos ser, como dicen en la Escritura de los bereanos, que escudriñaban la palabra de Dios para ver si lo que Pablo decía era verdad. Ellos escudriñaban la palabra de Dios para ver si las palabras que Pablo les enseñaba eran en realidad palabra de Dios. Ellos no se tragaban entero todo lo que les decían, sino que lo escudriñaban y solamente aceptaban y creían cuando constataban en la palabra que lo que Pablo les estaba enseñando en realidad que era la palabra de Dios. Todos nosotros, vengamos de un lugar o de otro, estamos en el mismo riesgo, estamos en la misma situación. Si no conocemos a Dios, en realidad no somos de Dios, porque es esencial conocerle. No puedo creer, no puedo ser salvo si no creo, y no puedo creer en alguien a quien yo no conozco. No puedo decir yo creo en Dios, yo creo en Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Porque crucificaron? No podemos pensar de esa manera. Debemos escudriñar la palabra de Dios con celo y ahínco para conocer a Dios. Y solamente así podremos creer verdaderamente en Él. Solamente así. Y debemos tener mucho cuidado de no caer en lo que cayeron estas personas. Debemos tener mucho cuidado de pensar que nuestras acciones pueden de una forma u otra manipular lo que Dios piensa o siente. Debemos tener mucho cuidado de querer inculcar en otros tradiciones que nosotros nos hemos inventado y cosas que no dicen en la palabra de Dios. Debemos enseñar simplemente la palabra de Dios, porque ella es toda suficiente para convencer y para transformar a las personas de sus pecados y llamarlos a la salvación de Cristo. Debemos arrepentirnos si hemos hecho esto. Debemos arrepentirnos y afligirnos si hemos enseñado tradiciones que nosotros mismos hemos inventado. Debemos tener mucho cuidado. Muchas personas, a los bautistas reformados, nos llaman legalistas, cuando ni siquiera saben lo que es eso, ni siquiera saben lo que es un legalista. Un legalista es uno que cree que puede ganarse el cielo cumpliendo las obras de la ley, y no es así. Ese era precisamente el problema del texto que leímos ahora, de estas personas que hablamos ahora. Pensaban que por cumplir ciertas normas podrían ganarse el cielo. No comprendían que el cielo es un regalo que es por gracia para todos aquellos que deciden creer en el Señor Jesús. Es un regalo que por gracia Dios ha dado. Es un regalo que nos mueve a Él y nos motiva a buscarle, a conocerle y a servirle. Así que hermanos y amigos también que nos están viendo, analicemos a los ojos de la palabra de Dios para ver si en realidad que estamos haciendo las cosas como Dios quiere o simplemente estamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Escudriñemos las Escrituras, analicémonos a nosotros mismos con ellas, porque ellas son un reflejo de lo que somos. No sigamos tradiciones de hombre, no sigamos palabras de hombres, sino sigamos lo que dice la palabra
de Dios. Escudriñémosla nosotros mismos y veamos si esto que estamos diciendo es verdad. No se trata de decir, no, el que está hablando es Jorge Cuello Villamil, entonces hay que hacerle caso a él. No, obviamente que no. Solamente soy una voz que clama en el desierto, en este caso, en internet. Solamente uno. Lo importante no es la persona que está hablando, no es lo que yo diga o lo que diga el pastor tal o cual, o el religioso tal o el sacerdote tal. Lo importante es lo que diga la palabra de Dios. Solo entonces tendremos una idea clara y concisa de quién es nuestro Señor, de quién es el Señor Jesucristo y de cómo debemos agradarle. Amén. Oremos para dar por terminado este pequeño compartir de la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, que tú nos guardas, que tú nos proteges, oh Dios, porque somos pueblo tuyo, porque te hemos conocido, Rey, porque te hemos conocido, porque día tras día buscamos consejo en tu palabra para procurar obedecerte, Dios, en todas las cosas, no siguiendo simplemente lo que otros hacen o lo que a nosotros nos parece, sino lo que tu santa y preciosa palabra dice que debemos hacer, porque si somos hijos tuyos, hemos de honrarte obedeciéndote. Oh bendito Dios, perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos actuado de esta manera, hemos actuado en nuestra ignorancia, Padre amado, y no hemos buscado con anhelo y con ahínco en la palabra de Dios para ver si todo lo que hacemos es de tu agrado. Perdónanos, oh Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos y enséñanos a hacer tu voluntad, Padre amado. Que todo lo que hagamos, que todo aquello a lo cual nos dediquemos sea para gloria tuya, que día tras día podamos acercarnos a ti. Señor, y si hay una persona que no te conoce, que nos esté viendo en este momento, Padre, te pido, Señor, que obres en su corazón y que te manifiestes en su vida, que le enseñes lo equivocado que está y le hagas volverse de sus malos caminos a la gloriosa verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh bendito Rey del cielo y Padre bueno, gracias por todo, porque tu misericordia es infinita y porque tu amor, oh Dios, inconmensurable. Gracias, Padre. Gracias te damos por la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A ti nos encomendamos en su santo nombre. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, eso fue todo de este pequeño compartir de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.